Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la casa de Dios. Estamos contentos de recibirles y pedir que el Señor dirija todo este servicio que es para su honra y su gloria. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos una cordial bienvenida también y nuestros mejores deseos para que sigan adelante, siempre siguiendo los programas que presentamos en la iglesia. Bien, hoy tenemos la primera alabanza. Dice, soy nueva criatura. Amigos, familiares, ¿cuándo somos nuevas criaturas? Cuando llegamos y tenemos un encuentro con aquel que pagó un alto precio por nosotros, el único camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesús y le decimos, reconocemos que somos pecadores y queremos, Señor, aceptarte para que tú nos laves de nuestra maldad y nos des una nueva vida. En ese momento es que llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. 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 Por eso nos sentimos contentos de poder entonar esta preciosa alabanza que dice, soy nueva criatura. ¿Nos acompaña? Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Oh, te alabamos. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula La ayuda entre creyentes. Los problemas en este mundo, vamos observándolo nosotros a diario, son múltiples y muy difíciles en ocasiones. Y cuando ocurren estos problemas, no es tan fácil para nosotros poder estar concentrados en las cosas del cielo cuando somos atacados precisamente por esas aflicciones en la vida. Se nos manda, por supuesto, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar confiados, que tenemos que estar enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, pero incluso el creyente más comprometido puede sentir que ante los problemas de la vida, puede que esa perspectiva celestial que tiene, de alguna manera verse oscurecida. Y en este mundo nosotros nos vamos a preocupar, vamos a llorar, tropezar, vamos a tener que soportar una gran dificultad, ya sea en la universidad, colegio, en tu trabajo. Puede ser que tú tengas cierta culpa por tu condición caída, por algún pecado que hayas cometido, y mientras tanto nosotros vamos a ser atacados por este tipo de problemas. Y esas son muchas de las posibles dificultades que podemos nosotros enfrentar, y que van a hacer que en algún momento los pensamientos que tú tienes y deben estar enfocados hacia el cielo pueden tener cierto desvío. Sin embargo, nosotros como iglesia, es decir, como miembros de una congregación, como hijos de Dios, parte de la obra que nosotros tenemos que desarrollar es el de ayudar a la gente a desarrollarse, a madurar, a crecer espiritualmente, a hacerse más fuerte en Cristo, para así que pueda enfrentar los desafíos que se les va a presentar en su vida. Y esto es parte de la obra de restauración que debe de practicar cada uno de los creyentes, para así que entre hermanos nosotros nos ayudemos a restaurar la imagen perfecta que teníamos nosotros, a la imagen de Dios. Sin embargo, nosotros hemos perdido por culpa de nuestros pecados. ¿Cómo será esto posible? Cuando los problemas son demasiado grandes, los problemas que nos rodean, y podemos decir que es mucho para que pueda llevarlo una sola persona. Decimos que de repente hemos construido castillos en el aire y todo eso se ha derrumbado. Cuando estamos en problemas, claro que nosotros podemos confiar en el Señor, podemos orar al Padre Celestial, podemos leer la Biblia para poder buscar la dirección de nuestro Señor, y la palabra nos dice que podemos dejar nuestras cargas ante el Padre Celestial, pero puede suceder que vamos a estar atacados por una necesidad apremiante, que es urgente. Y en esa condición, hermanos, no solamente podemos recurrir al apoyo de Dios, sino también al apoyo de hermanos en la fe. Y nosotros como hermanos también tenemos que sentir ese impulso de ayudar a los demás.
ayudar al prójimo. Y aunque el apoyar a los demás no tiene una acepción de personas, es decir, que nosotros podemos ayudar a las personas, cualquier persona que nos rodea, sí podríamos establecer cierta prioridad en el apoyo al cual nosotros podemos dar. El primer grupo al cual nosotros podríamos ayudar serían obviamente nuestros familiares directos. Pero un segundo grupo en prioridad al cual nosotros tenemos que dar todo nuestro apoyo, ¿quiénes son? Los miembros de tu congregación. Amén. Amén. Por eso es que precisamente la iglesia es tan importante. Es nuestro deber como creyentes ayudar a soportar las cargas los unos con los otros. Cuando alguien se tambalea, hay que ayudarlo a estabilizarse. Si alguien está batallando, hay que ayudarlo a poder enfrentar esa dificultad que está presentando. Si alguien tropieza, hay que ayudar a levantarlo. Ayudar a los otros creyentes, hermanos, es muy importante dentro de la vida y el crecimiento espiritual. Tenemos que ayudar entonces a otros creyentes para que puedan soportar sus cargas en este mundo. Y este es uno de los principales deberes de cada cristiano. Y ahora, ¿en qué formas podemos ayudarnos nosotros entre creyentes? Hay una importante lección que nos deja el apóstol Pablo en su libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, que está en Gálatas 6, y vamos a aprenderlo en esta mañana. La primera lección que nos deja Pablo en esta carta es la siguiente: los creyentes se ayudan en su restauración. Hermanos, por favor, vayamos a Gálatas, capítulo 6, y revisemos el versículo 1. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué sucede? Si un creyente es descubierto cometiendo alguna falta, es decir, si un creyente es descubierto por su hermano en la fe cometiendo algún tipo de pecado, el creyente espiritual, es decir, el creyente que es maduro, que está buscando ser controlado por el Espíritu Santo, debe ¿qué? Restaurarle, es decir, ayudarlo a arreglar su situación con una actitud de mansedumbre, es decir, amor, con paciencia y con respeto. Y cabe destacar, recuerden bien ustedes en la prédica de la semana pasada, que la mansedumbre es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe actuar entonces con un hermano en la fe que es sorprendido infragantis, por así decir, cometiendo algún tipo de pecado? Aquellas personas, aquellos hermanos que ya son creyentes maduros, creyentes espirituales, deben tener cuidado en esto. El restaurar no significa juzgar o limitarse solamente a juzgar, a criticar o a señalar con el dedo al hermano en la fe que ha pecado. Siempre va a existir el riesgo, el peligro por nuestra naturaleza pecaminosa y orgullosa de querer señalar a una persona para yo decir yo soy mejor que esta persona, yo no cometería ese pecado. Y empezamos a condenarle, a criticarle. Eso no debe hacer un creyente maduro, un creyente espiritual. Recordando además que si nosotros somos salvos, si somos legítimamente hijos de Dios y realmente has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no vas a perder la salvación con ese pecado que has cometido. Vamos a poner una ilustración. Si tú estás caminando por la calle y ves ahí a tu vecino o un familiar que se cae en un hueco de un buzón de repente de agua y se rompe la pierna, se fractura la pierna, ¿qué es lo que haces tú, hermano? ¿Te vas? ¿Lo dejas ahí nomás que se quede ahí tirado de dolor? ¿Lo dejas abandonado? No, ¿sí o no? Lo ayudas a levantarse. De repente, si tienes algo con que curarle la herida, le ayudas a curar la herida. Llamas con tu celular a la ambulancia. Mientras que viene la ambulancia, de repente tú le pones una tablilla
hasta que puedan estabilizar la fractura cuando lleguen los médicos, ¿no es cierto? Y si tienes tu carro en ese momento, lo llevas al hospital, ¿o no? Eso pasaría si tú ves a tu vecino, a tu amigo o familiar cuando se rompe una pierna. O le vas a decir, ¿por qué eres ciego y te has caído en el hueco o te rompiste la pierna, piña? Pues a ver, sal como tú puedas, ¿no? ¿Eso le vas a decir a tu vecino o a tu hermano? No, ¿sí o no? No le vas a decir esas cosas. ¿Y cuál es nuestra tendencia entonces cuando vemos a un hermano caer en pecado? ¿La de criticar? ¿La de echarle en cara lo malo que hizo? ¿Eso es lo que debe hacer un creyente maduro? Debemos sí hacerle ver que hizo mal. Debemos hacerle ver que cometió pecado. Debemos hacerle ver que hizo un acto que está en contra de Dios. Pero no vamos a hacerlo ni criticando, sino hacerlo con mansedumbre. Como dije, con respeto, amor y consideración. Amén. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano maduro con un cristiano que ha caído en pecado? Debe restaurarlo, debe renovarlo, debe corregirlo, arreglarlo, pero con paciencia, con amor. ¿Por qué? Porque hay que considerarlo como nosotros mismos. Y miren cómo termina la última parte del versículo 6.1 de Gálatas. Dice, restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes de repente conocen a Billy Graham, un gran predicador, ya fallecido también. Él, bueno, obviamente por el círculo en el cual se movía, tenía muchos pastores que eran sus amigos. Lamentablemente, ni los pastores también están libres de caer. Y uno de sus amigos pastores también cayó en pecado. No voy a decir qué pecado fue, pero cayó en pecado bastante serio. Y pues como en Estados Unidos los pastores son bastante mediáticos, no como acá en nuestro país, cualquier cosa que hacen ya salen los paparazzis más que a Shakira todavía lo siguen. Entonces, ¿qué pasó? La prensa empezó a decirle, este pastor hizo esto, este pastor hizo lo otro, y le preguntaron a Billy Graham, ¿qué piensas de este pastor que ha cometido tal pecado? Los periodistas seguramente pensaban que Billy Graham iba a rajar, iba a decir, este es así, que es un pecador, etcétera, etcétera. Y Billy Graham le dijo lo siguiente a los periodistas, no voy a comentar de él, no lo voy a acusar, porque yo también pude haber cometido el mismo pecado. Fue lo que dijo Billy Graham. Por eso es que acá la Biblia nos está diciendo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué cosa quiere decirnos esto? Cuando tú veas a un hermano que cae en pecado, no te creas inmune a ese pecado. Aquello que tú estás señalando como falta, porque tú también puedes caer en ese mismo pecado, es lo que te está diciendo en la Biblia. Por eso es que no lo señales, no lo critiques. Ayúdalo a levantarse a ese hermano en la fe. Restáuralo, exhórtalo con amor. No estés culpando a un hermano que se haya equivocado. Porque como dije, tú también puedes haber cometido o puedes cometer en el futuro el mismo pecado. Así que la actitud correcta es la de restaurar a tu hermano caído en amor y con mansedumbre. Amén. Amén. Los creyentes espirituales entonces van a restaurar a un creyente caído mediante el reconocimiento de la falta. Esa es una de las cosas que primero tiene que hacer. Hay que hacer que esta persona reconozca su falta. Eso sí no se puede evitar. Hay que decirle, mira, has cometido esta falta, no criticándolo, pero sí hacerle ver. Porque hasta que una persona no admita su pecado, hasta que una persona no admita su falta, no va a poder ser ayudado. Entonces, para que ayudes tú a tu hermano caído, primero hazle ver la falta. Claro que, como dije, sin criticar, sin renegarle, sin exasperarte, hazlo con paciencia, pero hazle ver de todas maneras que hizo mal. Y una vez que tu hermano en la fe recapacite, se dé cuenta que efectivamente hizo mal, tienes que ayudarle a que él confiese su pecado ante Dios y que él tome la decisión de arrepentirse y alejarse de ese pecado. Si eres una persona espiritual,
y has aprendido a ser controlado por el Espíritu Santo, por lo general, tu mente, tu voluntad y tus afectos deben de estar en armonía con el Señor. Es por eso que, si el Señor decía a una persona que te perdono tus pecados y siempre lo orientaba en amor, nosotros también tenemos que ayudar a la persona en amor a reconocer su falta y a llegar a los pies del Señor en arrepentimiento. Amén. Amén. Pero alrededor nuestro hay diferentes formas en que las personas conciben la espiritualidad en nuestra cultura. Hay algunos que piensan que la espiritualidad se maneja con yoga, con meditación, etcétera, etcétera, con cosas ya metafísicas. Pero si nosotros ya sabemos más, estamos más entendidos en la Biblia, sabemos que todas esas líneas de espiritualidad que maneja el mundo alejados de la palabra de Dios van a ser un callejón sin salida. Porque la verdadera espiritualidad está en relación con Dios, con el Espíritu Santo que está morando dentro del corazón de cada creyente. Siendo así, aquellos que han sido restaurados por el Espíritu Santo, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y que van a ir poco a poco madurando en la fe, y con prudencia están aprendiendo a interpretar y también a aplicar la Biblia, son los que correctamente pueden llamarse cristianos espirituales o cristianos maduros. Si tú no estás desarrollando los ejercicios espirituales como la oración, el estudio de la palabra, no te congregas regularmente a la iglesia, no vas a poder ser un creyente espiritual. Y cuando eres un creyente carnal, tienes más riesgo de caer en pecado. Ahora, no todo creyente está libre. Como dije, por eso que la palabra acá nos está diciendo, incluso a los creyentes espirituales les advierte que tengan cuidado de considerarse a sí mismos, porque también pueden caer en la misma tentación. Sin embargo, un creyente espiritual va a tener menos posibilidad de caer a comparación de un creyente que no está madurando en la fe. ¿Y esto por qué? Porque es una cualidad que nos va a dar el Espíritu Santo, el que cada vez que nosotros vayamos madurando más en la fe, el Espíritu Santo va a tener más posibilidad de podernos guiar correctamente y así evitar que nosotros podamos caer en pecado y en error. Entonces, el trato que se le debe dar a un hermano en la fe y también a una persona que de repente todavía no ha conocido a Cristo y que hemos visto que está cometiendo algún tipo de falta, es el de restaurarlo, como si arregláramos algo que está mal, algo que tiene algún tipo de fallo, defecto, y lo haremos con mansedumbre. Repito nuevamente esta palabra, que es sinónimo de ¿qué? De amabilidad, docilidad, serenidad, suavidad, teniendo en cuenta que esa persona es como si fuera nosotros mismos. Trata a otros como quisieran que te traten a ti. Si tú cometieras pecado, ¿cómo te gustaría que te trataran tus hermanos? Criticándote, gritándote, mira, es un pecador, mira lo que has hecho, etcétera, etcétera. No, ¿sí o no? Tú también tratarías entonces al hermano con respeto, con mansedumbre, pero haciéndole ver su falta. Y recuerden, hermanos, que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. Una carrera de resistencia con vallas. Estos obstáculos que podemos encontrar nosotros en nuestra vida no son más que las tentaciones que cada vez se nos van a presentar en ese camino. Y muchas veces esas vallas van a ser, esos obstáculos van a ser cada vez más altos. Es decir, que tú en tu vida vas a encontrar incluso situaciones cada vez más difíciles. Pero si tú estás ejercitado, si has hecho tu entrenamiento, ¿no es cierto?, vas a poder saltar esas vallas. Si tú estás entrenado espiritualmente, has leído la palabra todos los días, estás orando también frecuentemente, no faltas los domingos a la iglesia, entonces vas a poder estar mejor preparado para saltar esos obstáculos o esas vallas de las tentaciones y problemas que se te van a presentar en tu vida. Pero es necesario a veces que en las carreras tú tengas a alguien que te esté alentando o que te esté indicando por dónde ir. Aparte de la guía del Señor, también nosotros
podemos tener la guía de nuestros hermanos mayores en la fe. Amén. Una segunda lección que nos deja Pablo en estos versículos es el siguiente: los creyentes se ayudan en sus cargas. Ahora, hermanos, revisemos Gálatas 6, 2 y 3. Estos versículos nos dicen lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ningún cristiano debe pensar jamás que puede ser completamente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Y también nadie debe pensar que está excluido de su deber de ayudar a otras personas. Sabemos que como creyentes nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y todos los miembros del cuerpo de Cristo deben trabajar de una manera coordinada. ¿Por qué? Por nuestro bienestar común. Ahora, si otros hermanos de tu iglesia son parte del cuerpo de Cristo al cual tú también perteneces, pregúntate, ¿conoces a alguien de tu congregación, de repente de los que están sentados ahí al costado tuyo, que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo que requiere una corrección, que quiere que tú le des alguna recomendación, o que lo animes, lo ves triste y de repente necesita ánimo? Humilde y gentilmente acércate a tu hermano y pregúntale en qué puedo ayudarte. Pregúntale cómo puedo yo ayudarte a solucionar esto, o darle una palabra de ánimo. En este versículo se utiliza la palabra carga. Y carga es una representación de un peso grande que tú tienes que llevar por muchas cuadras, digámoslo así. Llevar una gran distancia. Carga es una metáfora, entonces una representación de cualquier tipo de dificultad que podamos enfrentar. La carga son entonces todos aquellos problemas que nosotros podemos llevar en nuestro día común. Entonces, todos tenemos cargas. No todos tenemos ricos, no somos ricos, no todos tenemos los recursos suficientes, pero igual todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, dificultades. No todos gozamos de buena salud, igual todos tenemos carga. Todos podemos tener talento natural, todos podemos tener muchas capacidades, pero igual también puedes tener algún tipo de carga. Todos tenemos problemas, sufrimientos, dificultades, enfermedades, tribulaciones, tristezas, etc. Y cuando aquí el versículo dice que nosotros tenemos que ayudarnos a soportar nuestras cargas, cargas se está refiriendo, como mencioné, a todo tipo de problema que nosotros podemos tener. Y al decirnos que los creyentes debemos ayudarnos a soportar nuestras cargas, está diciendo que los creyentes entre sí tienen que ayudarse a solucionar sus problemas. Y esto de las cargas tiene muchos contextos. Uno de los contextos más inmediatos que aborda este término de carga incluye también las faltas morales de los creyentes, es decir, los pecados. Por eso es que este versículo se relaciona con el anterior, en el cual nos decía que si tú ves a un hermano que ha cometido pecado, tienes que restaurarlo en mansedumbre. Entonces, un primer grupo de cargas son justamente las cargas morales. Y en esas cargas morales también nosotros tenemos que ayudarnos a cargar. Entonces Pablo nos dice aquí que las cargas no solamente son situaciones económicas, materiales o académicas, digamos, ¿sí? Sino también el aspecto espiritual es muy importante. Como mencioné, todos los creyentes van a tener cargas. Todo tipo de carga, todo tamaño de carga. Algún cristiano puede tener una carga chiquita, el otro cristiano va a tener una carga más grande, más pesada. Para algunos, la carga puede ser de repente la tentación que puede tener día a día. Para otros puede ser un malestar físico. Para un cristiano puede ser de repente su carga una enfermedad. Para otro puede ser un desorden mental como ansiedad, una crisis familiar, que le falta empleo, le falta el dinero,
o puede ser incluso hay unas fuerzas espirituales malignas que le están atacando por uno u otro motivo. Pero ningún cristiano es libre de carga. Toditos los cristianos tenemos cargas. Pero Dios nos está diciendo aquí que no desea que nosotros llevemos solos nuestras cargas. Que tenemos que estar dispuestos a ayudar a otros y también tenemos que estar dispuestos a que a otras personas nos ayuden. Pablo entonces condena en esta manera esa falsa idea de la autosuficiencia que es propia del orgullo humano, al no admitir que todos tenemos necesidades. Y esto haría que nosotros quitemos la oportunidad de que otras personas nos puedan dar consuelo, o que tú también puedas llevar consuelo a otros hermanos en la fe. Entonces, Dios nos está llamando a llevar las cargas los unos con los otros, para manifestar así el consuelo de Dios, pues la iglesia, recuerden bien hermanos, es el cuerpo de Cristo. Amén. Podemos entonces nosotros ayudar a otros hermanos en la fe a llevar sus cargas. Como mencioné, puede tratarse de alguna enfermedad, les puede llevar tú algún medicamento, o le puedes llevar alguna frutita a su casa, puede tratarse de algún tipo de debilidad, de algún tipo de ignorancia. De repente tu hermano en la fe no ubica bien el versículo en la Biblia, ayúdalo a buscar en la Biblia el versículo, ¿no es cierto? O hay algo que no conoce, enséñale. Algún tipo de presión, algún tipo de estrés, ayúdalo hermano con algún tipo de palabras de aliento. O tiene dolor y aflicción, consuélalo a tu hermano. Todos tienen algún tipo de carga, algún tipo de fallo, algún tipo de peso, algún tipo de problema, etc. Y eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos. No verlo caído y decir solamente, ya hermano, yo voy a orar por ti. Está bien, puedes orar por tu hermano, pero que no sea solamente lo único en lo que puedas ayudar. Además de orar por él, también ayúdalo material o emocionalmente. Puedes hacerlo, hermano. Y no veas de, no, el hermano tiene mucha plata, es profesional, ¿cómo le voy a poder ayudar? No, hasta el más humilde puede ayudar a la persona mejor posicionada. En todos los sentidos, horizontal, vertical, como tú quieras, diagonal, puede venir el apoyo. Eso es lo que debe hacer nosotros como hermanos. De allí el apóstol Pablo que nos está mencionando que esto de ayudarnos a cargar nuestras cargas es una manifestación que nosotros nos estamos dejando controlar por el Espíritu Santo. Algo que tiene que ser quitado de la vida de un creyente es entonces esto. Nosotros no podemos trabajar de manera aislada, aunque vamos a ver que algunas cargas sí se manejan solos, esto lo vamos a ver más adelante. Debemos entonces ver que es necesario que nosotros nos quitemos esa autosuficiencia o pensar de que un cristiano va a trabajar como una isla. No, los cristianos trabajan en conjunto, unidos, porque somos un solo cuerpo, no podemos ser interdependientes. Sin embargo, hay una tercera lección, y es que algunas cargas las llevaremos solos. Ahora, hermanos, veamos Gálatas 6, 4 y 5. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6, 4 y 5, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, ¿cómo es esto? En los versículos anteriores nos dicen que los cristianos tenemos que ayudarnos con nuestras cargas. Ayudarnos en tú ayudas a él, X ayuda a Z, etcétera, etcétera. Pero después te dice lo contrario, o aparentemente lo contrario. Al final te dice que cada uno lleve su propia carga. ¿Qué pasó acá? Cargas que podemos ayudar, hay. Pero también hay algunas cargas que tú las tienes que asumir solo. Y vamos a ver por qué. Hay cargas y responsabilidades que no podemos compartir. En cierto sentido, cada vida está separada. Hemos dicho que efectivamente los cristianos no podemos vivir de manera independiente. Trabajamos en conjunto.
pero de todas maneras vamos a mantener nuestra individualidad, ¿no es cierto? Tú no vas a pensar igual que el otro hermano. Si tú eres de la U, pues tu hermano puede ser de la Alianza y no vas a separarte del hermano, ¿no es cierto? Cada uno puede tener su propia opción política o deportiva, etcétera, etcétera. Pero igual somos un solo cuerpo en Cristo. Por ese motivo, hay algunas cargas que tenemos que llevar en solitario. Somos un solo cuerpo, nos ayudamos entre todos, pero también cada uno es una persona distinta y hay algunas cosas que sí tenemos que llevarlas solitas. ¿Cuáles son estas cosas que tenemos que llevarlos solos? Primero, el sufrimiento. ¿Y cómo es esto? Pero si tú, pastor, me estás diciendo de que si veo a mi hermano sufrir, ¿lo tengo que ayudar? Sí, lo vas a ayudar, lo vas a consolar, pero tú no vas a sufrir por tu hermano. ¿Cómo es esto? Cada uno va a tener que sufrir solo. No estoy diciendo que lo dejes sufrir a tu hermano, sino que cada uno va a llevar solo su sufrimiento. ¿Cómo así? Nadie puede sufrir por ti. Alguien te puede dar consuelo cuando tú estás en sufrimiento, pero tu hermano en la fe no va a sufrir por ti. Tú has llegado solo a este mundo, un mundo que está lleno de aflicciones, lleno de desgracia, lleno de corrupción. Tendrás que sufrir solo. Y tendrás que enfrentarte a ciertos problemas solo también. Algún día, por ejemplo, vas a tener un sufrimiento físico como una enfermedad y también vas a tener que estar enfermo solo, o mejor dicho, vas a tener que llevar esa enfermedad tú mismo. No puedes decirle a tu hermano, hermano, enférmate por mí para que yo me cure. Eso no puedes hacer, ¿o no? Ahora, tu hermano viéndote enfermo te puede consolar. Tu hermano enfermo te puede llevar una medicina, te puede llevar comida. Pero tu hermano no puede llevar tu enfermedad. Es decir, si tú tienes cáncer, tu hermano no se va a enfermar de cáncer. A eso me refiero. Y para que tú seas curado. A eso me estoy refiriendo. Tú te puedes dar cuenta de, por ejemplo, si tu hijo se enferma, las que son mamitas acá, y tu hijita tiene una fiebre muy alta. Por más que lo ames, tú no puedes decirle a Dios, Dios, que a mí me pase la fiebre para que mi bebito se sane. No puedes. Tú puedes estar ahí velando por el niño, etcétera, etcétera, pero no vas a poder llevar la carga en sí de esa enfermedad en su cuerpo, no la puedes transferir al tuyo. Estos y otro tipo de sufrimientos, entonces nosotros tenemos que llevarlos por nosotros mismos. Otra carga que nosotros tenemos que llevar solos es la carga de la muerte, porque la muerte no la puedes compartir con otra persona. Va a llegar el momento que cada uno de nosotros tenemos que partir hacia el otro mundo. Vamos a tener que cruzar el valle de la muerte. Y pasaremos ese lugar solos. Así tú estés rodeado por otras personas, estén ahí tus nietos, tus bisnietos ahí en tu lecho de muerte, solito te vas a morir. Solito vas a pasar a la otra vida. ¿No es cierto? No vas a decirle a tu nieto, oye, muérete tú para que yo no me muera. Es una carga que vas a tener que llevarlo solo. Thomas Hobbes era un intelectual que fue agnóstico durante toda su vida, a pesar de tener una mentalidad muy brillante, y dijo esto: estoy dando un salto terrible en la oscuridad y solo. Y después de decir esto, gritó: oh Dios, qué soledad. Siendo agnóstico, al final de su vida, recién llama a Dios. Así va a suceder con la experiencia al morir de muchas personas. ¿Cuántas personas van a partir a la eternidad sin haber conocido a Dios? Y depende cómo esté su relación con Dios al momento de su muerte. Como hemos dicho, esa carga de la muerte la vamos a tener que llevar solos. Y cuando mueras, ya no hay ninguna chance para ver si te vas al cielo o al infierno si no has recibido a Cristo, Señor y Salvador. Así tú no creas. Imagínate que soy una persona que nunca creyó en Cristo y esté rodeado por toda su familia cristiana. Esa persona muere sin creer en Cristo, a pesar de estar rodeado por muchos creyentes. Igual esa persona, ¿a dónde va? Al infierno, por no haber creído en Cristo. ¿Ven? Por eso digo que esa carga también la vas a llevar solo.
así tenga el apoyo de toda la gente que esté orando por esa persona, por más que ore los creyentes y la persona muere sin creer en Cristo, el creyente o esa persona, no creyente, va al infierno por más oraciones que le hagan. Es imposible, porque la salvación se da antes de morir. Solo antes de morir puedes tú tomar la decisión de seguir a Cristo. Entonces, si tú no has recibido a Cristo, de repente, como están escuchando en el video, ¿cómo quieres llevar esa carga en el momento de tu muerte? ¿Con Cristo o sin Cristo? Y es una carga que vas a tener que llevarlo tú solo. Qué trágico sería entonces tener que llevar esa carga de esa manera. Llevar la carga de tu muerte sin Cristo. ¿Por qué? Recuerden que la salvación es personal. Si no has recibido a Cristo, tu amigo creyente no va a poder ir al infierno por ti. Después de la muerte ya no hay ninguna chance de salvación. Y tú me dices, pero yo era creyente cuando me casé. Y después de creyente tuve mis hijos también están salvos. No, tampoco. La salvación no se pasa por los genes. La salvación también es personal para los niños. Si tú eres creyente de 50 años y tienes tu hijito a los 70, y tu hijito a los 15 años muere sin conocer a Cristo, tu hijito se va al infierno también, por no haber creído en Cristo. Entonces, ¿de quién es la obligación de los padres cristianos de llevar a los pies a ese niño Cristo? Es de los papás. Si tú me estás escuchando aquí, tienes un jovencito o un niño 10, 15 años que todavía no ha recibido a Cristo, es tu obligación llevarlo a Cristo. Amén. Y un tercer tipo de carga que también lo tiene que llevar a persona sola, creyente solo, tiene un nombre bastante inusual. Utilizamos mejor el término en griego, que es bema. Es un tipo especial de carga. No tiene una traducción exacta en el castellano. Y está relacionado con el tribunal de Cristo. Recuerden que para los tiempos finales hay varios juicios. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es un juicio que se le va a dar a los creyentes después del arrebatamiento. Pero esto no es para condenar a los creyentes, sino para decir, a ver, tú creyente has sido fiel, tú has sido más o menos fiel, tú has sido muy fiel, tú has sido muy buen obrero, has evangelizado, y tú, hermano, tú has llegado tarde a la iglesia, algunos domingos no venías, no has leído la palabra, etc. Ahora, este cristiano no pierde su salvación. Todos se salvan. Pero van a tener diferentes tipos de premios en ese tribunal de Cristo. Amén. Amén. Entonces va a haber un tribunal de Cristo. Va a haber también otro tribunal del gran trono blanco que es para los no creyentes. Ahí sí va a ver el Señor a quienes no han creído en su nombre y los va a mandar. Ustedes ya saben a dónde van a ir. Y ahí en el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, va a Dios a analizar cómo ha sido nuestra vida. Si efectivamente hemos obedecido o no los mandamientos. Si has tú compartido la palabra. Como dije, no para salvación ni para condenación, pero sí para que te dé recompensas o coronas celestiales. Amén. Y además hay otro tipo de carga que ni tú ni yo vamos a poder compartir con otras personas. Y es la que la Biblia lo llama la carga del peso o de la responsabilidad del pecado. El pecado o la culpa o la responsabilidad y consecuencia de tu pecado es algo que no vas a poder compartir con otras personas. Tú no vas a decir, a ver, yo he pecado, y entonces que el 50% de mis consecuencias del pecado lo suma mi otro hermano. No, ¿sí o no? Ustedes de repente deben conocer de repente al autor, escritor inglés, que también era colega mío, era médico, Arthur Conan Doyle. Él escribió varias obras sobre detectives. Las más famosas eran sobre Sherlock Holmes. Ahora sí ya se ubican. Conan Doyle también escribió una novela que se llama El Mundo Perdido, sobre dinosaurios. Mucho antes todavía que Crichton se imaginara El Mundo Perdido y que después lo llevaron en la película por Steven Spielberg. Conan Doyle era, aparte de ser escritor, bastante gracioso. Tenía una forma peculiar de hacer bromas a sus amigos.
Y una vez, en una ocasión, escribió un telegrama a 12 personas que él conocía, 12 personas bastante influyentes de los primeros años en el siglo XX en Inglaterra. Y este telegrama decía lo siguiente a estas personas: huye inmediatamente, todo está descubierto. Y se dice que estas 12 personas escaparon de Inglaterra. Pero Conan Doyle los mandó sino más por jugar, no sabía que habían cometido alguna cosa. ¿Qué habría pasado? Algo tendrían en su conciencia estas 12 personas para haberse fugado del país. ¿Y eso cómo lo relacionamos? Puede ser que algún creyente tenga algún tipo de pecado oculto, que no quiere que lo restauren. Y ese pecado obviamente va a ser una carga personal porque va a tener consecuencias. Todos podemos tener entonces ahí algún complejo de culpa por algo que estamos cometiendo que no queremos confesar, que no lo enseñamos. El pecado, hermanos, es una carga que no se puede compartir. Tú no puedes llevar la carga del pecado de otra persona. La Biblia te dice que tú lo restaures, ¿no es cierto? Que tú le digas que está mal, que le ayudes a confesar. Pero la carga del pecado, esa persona lo va a llevar solo. La culpa o la consecuencia del pecado, tu hermano la va a llevar solo. O tú la vas a llevar solo. Los pecados son individuales. El único que puede llevar la culpabilidad de nuestros pecados es ¿quién? Cristo. Y ya lo hizo. Si es que tú has recibido a Jesús como tu Salvador, Él va a llevar la culpa del pecado y la condenación de tu pecado. Sin embargo, las consecuencias del pecado, de todas maneras, las vas a tener que asumir tú mismo. Respecto a estos versículos, la palabra menciona varias veces que aparte de ayudarnos los unos a los otros, también debemos de evitar el orgullo. Cuando uno hace lo mejor, puede sentirse satisfecho con los resultados y no necesitaría compararse con otros, ¿sí o no? Eso es cuando una persona se mantiene humilde. Sin embargo, vemos alrededor que las personas hacen comparaciones unos con otros y es común eso. Algunos de repente pueden destacar las capacidades intelectuales de otra persona o su posición económica y por ahí querer sentirse mejor que los otros. Pero eso no debe ser el espíritu de un creyente. Cuando tú te sientas entonces tentado a compararte con otros, piensa en Jesucristo. Su ejemplo nos va a inspirar a que nosotros podamos mantener una conducta mansa, en especial cuando tenemos que brindarle apoyo a nuestros hermanos. Amén. Finalmente, si bien la palabra del Señor aquí en estos versículos nos dice que debemos ayudarnos entre hermanos en ciertos aspectos, ¿no? En ciertas condiciones, para poder soportar nuestras cargas los unos con los otros, de todas maneras, los seres humanos tenemos limitaciones. Yo de repente puedo tener el mejor deseo para poder ayudar a mi hermana o a mi hermano, pero de repente puede ser que en ese preciso momento o no tengo los recursos para ayudarlo o desconozco en qué forma puedo solucionar su problema o simplemente me falta plata para ayudarlo, para poder darle algo, no sé. Como ser humano puedo tener limitaciones y hasta cierto punto voy a poder ayudarlo. No puedo ir más allá. No porque no quiera, sino simplemente porque no puedo ayudar más. Pero, y habrá momentos en que entonces nuestro apoyo para nuestros hermanos en la fe puede ser restringido. Sin embargo, quien no va a tener ninguna limitación, ninguna restricción para ayudarte, ¿quién es? Nuestro Dios. Amén. Recuerda que en Mateo Jesús dice que en Él puedes tú depositar todas tus cargas. Amén. Recuerda eso. Si bien podemos ayudar a nuestros hermanos en la fe, la primera persona que te puede ayudar y la primera persona en la cual tú debes depositar tu confianza antes que en todos tus hermanos, familiares o bienes materiales o capacidades propias es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana
por tu palabra, por tus enseñanzas, por ayudarnos y también exhortarnos que nosotros debemos soportar nuestras cargas, ayudarnos entre hermanos, para así poder enfrentar todas las dificultades que se nos presenten en esta vida, ya sea material, económica, de salud, etc. Guíanos, Señor, en ese camino. Danos más sabiduría para poder ayudar a nuestros hermanos. Danos los recursos también que necesitamos para poder soportar nuestras cargas los unos con los otros. Y abre nuestros corazones para que sean más humildes y más abiertos a poder apoyar a los demás. Guíanos, Señor, en ese aspecto. Cubre nuestras necesidades, Padre Celestial, sana nuestras dolencias. Danos sabiduría en este mundo cada vez más caído. Te damos honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo. Amén.